invitar que busquen su Biblia, hermanos, en el libro de Corintios, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 10. Es el tema, ¿verdad?, que hemos tomado, el texto que tenemos acá como referencia, hermanos, a esta verdad. Esto es un plan de Dios, es un plan divino de Dios, es una postura de Dios que lo ha dejado muy claro en su palabra para que lo podamos nosotros estudiar, ¿sí? Esto estamos haciendo. Si ya lo tiene, hermano, le invito a ponerse de pie y le vamos a dar una lectura a la palabra del Señor. Según de Corintios capítulo 5, verso 10. Aquí, ¿verdad?, tomamos referencia en esta palabra del Señor para que podamos entender, ¿verdad?, este estudio. Gloria al Señor. Le damos una lectura. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estamos tocando, hermanos, este tema que son partes, ¿verdad?, del plan divino de Dios, que a veces nos puede parecer extraño, o cómo funciona, ¿verdad?, todo lo que Dios nos pide, ¿verdad?, en su palabra. Todo Dios lo ha establecido muy bien, hermanos, lo planeó el Señor. Ninguna cosa que Dios nos pide y nos ha dado a través de su palabra, nada es casualidad, ni es a ver si funciona, ¿no? Dios sabe que si nosotros obedecemos a su palabra, hermanos, las cosas van a salir como Él lo planeó. Solo nos falta, ¿verdad?, obedecer. Así que estamos tocando este punto, hermanos, que es importante sobre este tema, que es, ¿verdad?, la justificación, ¿verdad?, del hombre y las obras, ¿verdad?, el juicio, ¿verdad?, de los creyentes. Esto es algo que, hermanos, esperamos, los que esperamos la venida de Cristo, esperamos este momento, y vamos a avanzar un poquito con esto. Hemos leído esta palabra de Corintios, nos deja claro, ¿verdad?, que Dios va a hacer un juicio a los creyentes, ¿sí? Romanos también dice acá: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pablo dice acá: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Estos dos textos, ¿verdad?, uno en Corintios y uno en Romanos, nos deja ver, hermanos, la palabra que esto que está diciendo Pablo es algo muy real, algo que está establecido. Para el apóstol Pablo había quedado claro que esto va a acontecer. Los creyentes debían de saber esto, porque esto es importante, hermanos, dentro de la vida diaria de cada creyente, dentro de la obediencia que nosotros, ¿verdad?, tenemos para hacer la voluntad del Señor. Es muy importante. Entonces estamos viendo, hermanos, el tema, el punto, ¿verdad?, que estamos tocando es el juicio de los creyentes, ¿verdad? Como ya dijimos, ¿verdad?, el juicio de los creyentes, hermanos, no es un juicio de condenación. Cuando escuchamos que hay que ir ante el tribunal de Cristo, nos suena a un juicio para ver quién se salva o quién se pierde, pero en realidad la palabra enseña de que este juicio no tiene nada que ver con condenación. Esto es un juicio que hace Dios como padre, ¿verdad?, de todos sus hijos, que tiene en algún momento, ¿verdad?, que premiar y que valorar la obediencia de cada uno. Así como lo hace un papá, ¿verdad?, que en un momento, ¿verdad?, puede premiarle a algún hijo que es obediente, y al que es desobediente, pues tiene que tal vez tocarle menos de lo que se da. ¿Por qué? Porque eso es justo, ¿verdad? Esto es justo aún dentro de la familia, que se aprenda, ¿verdad?, a valorar y a reconocer a los hijos que obedecen, y los que no, pues también hay que hacerles saber que está mal su condición y mal en su obediencia, para que mejoren, ¿verdad? Y eso hacemos, y esto se hace casi en todos los lugares, ¿verdad? Inclusive creo que en las empresas, cuando un obrero trabaja más, avanza más, da más producción, llega, ¿verdad?, el día, ¿verdad?, en que se le premia con
con algún presente, algo que significativo, inclusive en las escuelas, ¿verdad? Esto es algo que se repite casi en todas partes. Aunque hay muchos alumnos en una escuela, siempre hay uno que lleva, ¿verdad? Algún presente, algún reconocimiento por su atención, por su conocimiento, ¿verdad? Entre todos los que estudian, no todos están siempre llevando un 10, ¿verdad? Pero aquel que siempre está sacando buenas calificaciones, llega el día, ¿verdad?, en que se le reconoce. Y eso es para animar, ¿verdad? Para animar a los otros a esforzarse. Es algo justo y algo que funciona. Bueno, el Señor, hermanos, va a hacer algo también así en cuanto, ¿verdad?, a los creyentes. Él espera que nosotros estudiemos esta palabra aquí en la tierra, aquí donde estamos, para motivarnos y entender que esto de servir a Dios no es que alguien se queje porque alguno está haciendo mucho o porque alguien está haciendo más en la iglesia. No debía de haber ese sentimiento, definitivamente, entendiendo de que cada uno va a recibir, ¿verdad?, el pago, la recompensa de acuerdo a su labor. Nadie debía de sentirse mal o triste, ¿verdad?, porque algunos no lo hagan o porque hagan demasiado, ¿verdad? Eso quiere enseñarnos el Señor. El juicio de los creyentes, hermano, no es un juicio entonces de condenación, sino es un juicio, es un jurado que premiará a cada uno según el esfuerzo que hicimos en nuestra obra, ¿verdad? Hablamos la semana pasada de que el apóstol Pablo siempre usa, ¿verdad?, este cuadro, esta ilustración para su predicación a las iglesias, haciendo entender que la vida cristiana es como una carrera donde todos salen, ¿verdad?, corriendo para llevarse el premio. Dice Pablo en una de sus cartas, dice: corramos como para ganar, ¿verdad? No corramos solamente para participar, sino corramos como para llevar el premio, ¿verdad?, supremo. Y eso es muy importante, ¿verdad? El apóstol Pablo nos hace ver que la vida cristiana tiene, hermanos, propósitos, objetivos. No solamente llegamos a Dios para ser un miembro más en la iglesia, no solamente llegamos para ocupar un lugar más en el templo, hermanos. Dios espera que cada uno de nosotros emprenda su carrera motivado, entendiendo de que lo que haga para el Señor, primeramente, hermanos, será algo realmente que honrará a Dios, porque lo primero que debemos pensar antes de cualquier recompensa es agradar a Dios, es agradecer al Señor por la obra que Él ha hecho, hermanos, por nosotros al morir su Hijo en la cruz por nosotros. Debía de haber ese sentimiento, pero por encima de esto Dios ha planeado que los creyentes, ¿verdad?, que trabajan, que obran, que viven para el Señor, para Él, tengan, ¿verdad?, un día una recompensa aparte de lo que es el cielo, aparte de lo que es la salvación. Hay recompensas, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante en el otro estudio qué es esas recompensas. Son cosas muy grandes y de mucho detalle, que la misma palabra lo dice. Y a veces leemos esas palabras y no las entendemos, porque no entendemos en dónde cabe eso, en dónde se cumple aquello que estamos leyendo. Pero hoy vamos a estar avanzando un poco en esto, hermanos, y vamos a comprender lo que dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo sobre este punto. Esto es muy importante que lo aprendamos y lo entendamos, ¿sí? Entonces, el tribunal de Cristo es como los jueces que están para calificar la carrera, ¿verdad?, de los que corren o de los que están en ¿cómo se llama?, una competencia en cuanto, ¿verdad?, a lo que Pablo, ¿verdad?, hace notar. Ok, dice así: la naturaleza, hermanos, de las obras que tendrán recompensa. Podríamos pensar, hermanos, que basta con hacer obras, ¿verdad?, con trabajar, con hacer cosas. Pero Dios quiere que entendamos que esto de las obras no se sale, hermanos, realmente de la fe, ¿verdad? La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir, hermanos, que las obras que el Señor va a premiar no se trata simplemente de que alguien pueda hacer más o alguien tenga más capacidad para poder alcanzar más premios, ¿verdad? Hay algo muy importante acá, y esto dice así, ¿verdad? La naturaleza de las obras
que tendrán recompensa. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué es lo que hace que la obra realmente obtenga, ¿verdad?, la recompensa que Dios quiere dar a cada uno, ¿verdad? Dice acá, número uno, debe de ser hecha, hermanos, en Cristo como fundamento, ¿verdad? Lo primero que necesitamos para que nuestras obras, en la obra del Señor, en la casa de Dios, en la vida cristiana, tenga realmente valor, debemos de tener a Cristo, ¿verdad?, como fundamento. Entonces, como ya dije, ¿verdad?, no se trata solamente de ir a la iglesia porque hay un premio. No se trata de ir a la iglesia y hacer lo que se diga allá porque hay una recompensa. El Señor espera que lo primero que encontremos cuando llegamos, hermanos, es a Cristo, ¿verdad? Cuando yo llegué a Cristo, yo ni sabía que había recompensas, no lo había entendido. Cuando yo llegué a Cristo, no me vine porque dijeron que aquí dan recompensas y que no. Yo me encontré con el Señor en un momento de necesidad, le entregué mi vida, creí en Él. Él hizo algo, cambió mi vida, y eso le agradezco al Señor. Ahora que estamos estudiando la palabra, vamos entendiendo que las obras que estamos haciendo o que hemos hecho y que a veces hemos sufrido, dice la Biblia que Él ha de recompensar. Entonces Dios espera, ¿verdad?, que la base de el móvil o el motivo de nuestra obra no sea la recompensa, sino realmente sea el habernos encontrado a Cristo y haberlo aceptado de todo nuestro corazón. Nuestro amor debe de ser no a la recompensa, sino a Cristo. El reconocer que Él ha hecho la obra para salvarnos, nos ha justificado. Por eso estamos hablando el tema aquí de la justificación con todo esto, porque es importante entender cómo es que nosotros, ¿verdad?, somos salvos y para qué las obras y cómo debemos de sentirnos delante del Señor que nos ha salvado. Entonces, uno debe ser hecha en Cristo, ¿verdad?, como fundamento. Si nuestras obras no son movidas porque tú te has encontrado con Cristo, hermano, tus obras están muertas. Tus obras no tendrán recompensa ni aquí ni en ninguna parte. Por eso es muy importante lo que Pablo menciona, ¿verdad? Hay un texto, hay una escritura, ¿verdad?, aquí en la Biblia, una de las cartas del apóstol Pablo, que explica muy bien esto. Y aquí en este capítulo que vamos a leer, vamos a entender que realmente aclara el apóstol Pablo que las obras obtendrán recompensa, pero que tampoco eso significa que perdamos nuestra salvación si de alguna manera uno se hubiera quedado, ¿verdad?, sin hacer las cosas, ¿verdad?, que Dios está pidiendo. Sin embargo, ¿tendrá pérdida? Sí. ¿Habrá algo, va a ocurrir? Sí. Pero el apóstol Pablo esto lo hace notar muy claramente en este capítulo. No hay otro capítulo más claro que explica esta naturaleza de las obras y el juicio de los creyentes. Dice acá, porque nadie puede poner otro fundamento. Dice acá, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, de que el fundamento de la construcción de una vida cristiana que tenga realmente valor y peso y que funcione realmente, no se puede basar nuestra fe en otra cosa. Tiene que ser Cristo. Si estamos aquí, debemos estar aquí, hermanos, por Cristo. Amén. Debemos de estar acá porque amamos a Cristo, porque Cristo nos ha encontrado y nosotros lo hemos hallado y hemos recibido al Señor en nuestro corazón. El apóstol Pablo está diciendo entonces de que el principio de nuestra relación no es una recompensa, no es el cielo, no es el temor al infierno, sino que el principio de nuestra relación con Dios debe ser el haber sido perdonados por Cristo y haber sido comprados con la sangre de Cristo. Si nosotros entendemos eso, entonces en verdad estamos cimentados en algo realmente que nos ha de sostener. Jesús
no dejará que se pierda ninguno, ¿verdad? Ninguno se perderá. Y por eso es importante notar que aquí, hermano, las obras no salvan, las obras tienen recompensas, pero lo que realmente salva, ¿verdad?, es haber creído en Cristo. Entonces dice esta palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La palabra Jesucristo habla de las dos naturalezas, ¿verdad?, de Jesús. Jesús es el Mesías, es el varón, es el hombre que vino a este mundo a dar su vida. Y Cristo, ¿verdad?, es el Salvador, es el ya glorificado. Por eso cuando Él muere en la cruz y se va, se empieza a hablar de Él no como Jesús, sino como Jesucristo. Entonces, la palabra Jesucristo son dos nombres. Ahí estás diciendo el nombre terrenal de Jesús y el nombre celestial. O sea, Él es hombre y Él es Dios. La palabra Jesucristo. Entonces, esto nos hace, hermanos, entender que la obra de Cristo hecha en la cruz, aquí en este mundo, nos ha salvado. El fundamento es Jesucristo. Esa palabra es muy importante cuando lo leemos con entendimiento. Hay que saber qué significa, ¿verdad? Y eso es lo que significa. Él es hombre y Él es Dios, Jesucristo. Ok, Él es el fundamento. Sí, número 2 dice: la calidad de las obras dependen de nuestra relación con Cristo, hermano. Las obras que realmente agradan a Dios, y que porque le agradan a Dios, Dios prepara, hermanos, ha preparado recompensas para sus hijos que obedecen. Tiene que ver, hermanos, con una relación realmente con Cristo. Por eso hablamos mucho de la oración. Sí, creo que no hay otra cosa que nos una más a Dios, a ningún creyente, hermano. No hay nada mejor que nos identifique como personas realmente consagradas, amando al Señor, buscando de verdad al Señor, que la oración. Si oramos poco, hermanos, eso significa que poco amamos al Señor. Sí, es muy importante entender que la oración manifiesta el amor a Dios, manifiesta el deseo de Dios de cada creyente. Por eso la vida de oración no es simplemente una práctica que aquí en la iglesia se le dice: hermano, ore, hermano, tiene que orar porque para que pertenezca a la iglesia. No, la oración es lo que nos une a una vida sincera con Dios. Entonces, la calidad, hermanos, de las obras dependen de nuestra relación con Cristo. Si realmente tenemos una relación con Cristo, nuestras obras tendrán recompensa. Ni siquiera lo tenemos que pensar. Por eso dijo el Señor, ¿verdad?: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ya que el Señor aún, hermanos, espera recompensar a sus hijos también aquí en la tierra. Muchas cosas Dios va a hacer en nuestras vidas como bien para nosotros, si en verdad le amamos y le obedecemos. Y sigue diciendo este texto, estoy leyendo siempre Corintios, dice: y si sobre este fundamento, ya dijo que el fundamento es Cristo, ¿verdad? Y dice el verso 12, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿sí? Y aquí está la naturaleza de esa obra. Esto es algo que uno tiene que hacer. Y dice acá, si alguno, dice acá, y si sobre este fundamento alguno, se refiere a nosotros, edificare, dice, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí las piedras preciosas, el oro, la plata, piedras preciosas, hablan, hermanos, de una obra auténtica, de una obra que realmente va a ser recompensada, de una obra que tiene calidad, hermanos, delante del Señor, ¿sí? Esa es la obra que Dios espera que hagamos. En contraste, dice, ¿verdad?, que lo otro sería madera, heno, hojarasca. Estas materias se queman, hermanos, con el fuego. Es como madera vieja, hojas secas, algo así.
con el fuego, hermanos, lo único que quedará es ceniza. En contraste, si nosotros no hacemos las obras, hermanos, en Cristo, nuestras obras vienen a ser, hermanos, como todo es con este material. Está dando, ¿verdad?, el Señor acá una referencia al apóstol Pablo para simbolizar, hermanos, aquello que conocemos aquí en la tierra que resiste al fuego, y otras cosas, ¿verdad?, que no resisten al fuego. En realidad, el fuego, ¿qué es el fuego? No, el Señor estará quemando obras, ¿verdad?, como quemar ropas o quemar basura. No, el fuego representa a Cristo. El juicio de Dios representa, hermanos, el día en que el Señor ha de juzgar nuestras obras y han de aparecer como falsas, y eso significa que serán, ¿verdad?, quemadas. Ok, dice aquí entonces: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno se hará manifiesta. Esto significa que no siempre sabemos cómo realmente están haciendo las cosas las personas. Muchas veces vemos que las personas están sirviendo a Dios de una manera correcta, pero qué tan correcto es lo que están haciendo no significa lo que vemos nada más, sino es muy importante lo que Dios ve. Por eso va a llegar el día que sea manifiesta, ¿verdad? Va a llegar el día, hermano, en que vimos la obra de alguien o cómo se comportaba, y lamentablemente vamos a tener la sorpresa de que no era real. Y todo eso va a aparecer, y todo eso, creo que una de las pérdidas, una de las cosas tristes que le va a acontecer a un creyente en ese tribunal es que salga, ¿verdad?, o que aparezca avergonzado de aquella actitud que aparentaba en la iglesia, y que no será así. Ya oímos que no se perderá, pero tendrá que pasar esa pena, ¿verdad? Una de las cosas que van a suceder, dice aquí entonces, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Es decir, la venida de Cristo, ¿verdad? El día la declarará significa que Cristo viene en un día. Viene el Señor, hermanos, para juzgar, para pesar en balanza nuestras obras. El día la declarará, o sea, Dios la declarará en el día cuando estemos, ¿verdad?, con Él. Ese día el Señor va a hacer juicio en todas esas cosas, como Pablo lo dice a los romanos: ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Verdad? ¿No sabes que un día Dios lo juzgará? A veces nos apresuramos en hablar contra lo que una persona, un hermano hace, o cómo sirve a Dios. Sin embargo, delante del Señor, hermanos, hay muchas cosas que a nosotros nos puede parecer mal, y que delante de Dios, para el Señor, no lo está tomando en cuenta. Y algunas veces nosotros pensamos que alguien está haciendo realmente la voluntad de Dios, y Dios significa que no quiere esa obra, porque no es lo que vemos, sino es lo que es real delante del Señor. Y esto va a pasar, hermanos, en el día en que el Señor traiga, ¿verdad?, ante el tribunal de Cristo estemos. Y por eso es importante que la obra o lo que hacemos para el Señor lo hagamos sinceramente. Nunca hagamos las cosas, decía el apóstol Pablo, nunca hagáis nada por contienda, por vanagloria, sino hacedlo por amor, hacerlo bien, ¿verdad?, para Dios. Entonces vemos, hermanos, que aquí, hasta aquí, estamos leyendo el capítulo 3 de Corintios, y aquí explica Pablo estas cosas. Ahora, ¿verdad?, dijimos, ¿verdad?, que la naturaleza de estas obras tiene que ver, hermanos, con estas dos cosas, ¿sí? Porque Dios va a probar en ese día la obra de cada uno. Dice aquí las obras, número 3, las obras de oro y piedras preciosas son las hechas con amor. Entonces significa, hermanos, que no se trata de capacidad, no se trata de que alguien puede más. No es que un hermano tiene más tiempo para ir a la visita, para ir al trabajo de la obra, y el otro pues no puede por alguna razón, y pobrecito, no, entonces él quedará rezagado, no. Porque Dios no mide, hermano, estas cosas de esa manera, ¿sí? Hay personas que conocieron a Dios, aman a Dios,
tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios, y hay personas que no pueden hacerlo, hermano. Y cuando decimos eso, es que algo les incapacita de poder hacerlo. Mientras que hay otro que vemos que puede hacer más. Y vamos a llevar la sorpresa de que cuando nos presentemos delante del Señor, aquel que pensamos casi no hizo nada, este hermano, posiblemente tenga un premio más grande. ¿Por qué? Porque no se va a medir por la fuerza, no se va a medir por el dinero que tengamos o por la capacidad que tengamos. No porque predicamos mejor y otro casi tartamudeando predica. No porque uno da limosna a alguien una cantidad y otro da un peso. No se mide por eso, sino se mide por la calidad que cada cristiano, hermanos, ama a Dios. Entonces aquí dice: las obras de oro y piedras preciosas son las hechas con amor. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? En 1 Corintios 13:3 dice: y si repartiese, dice, todos mis bienes, óigalo bien, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, entregarse, desvivirse, morir, hermanos, matarse a trabajar por otros para dar el beneficio a otros, cualquiera que sea. El apóstol Pablo dice: si yo hiciera todo esto, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿En qué sentido el apóstol Pablo está diciendo eso? Delante de Dios, es decir, delante de Dios de nada me sirve, aun cuando yo diera todos mis bienes a los pobres, ¿verdad? Y entregara mi cuerpo para ser quemado por causa de algo o de gente, ¿verdad? Si alguien ha muerto por un pueblo, hay gente, ¿verdad?, que ha muerto, hermanos, por un pueblo en la guerra, por ejemplo, ¿verdad?, en la independencia. Mucha gente, hermanos, murió ahí. Hay muchos que ni siquiera tenían planes de morir, es decir, estaban peleando algo porque querían algo, no porque amaban a la gente, sino porque en la política siempre se busca, ¿verdad?, a algún provecho. Imagínense que hay gente que nosotros los tenemos como héroes, pero delante de Dios esas personas son hipócritas. Y si murieron porque estaban en el lugar preciso para morir, pero no significa que lo hicieron por amor. Tal vez tenían un interés, tal vez ellos pensaban si ganaban ellos iban a tener un lugar preeminente, y si eso era realmente lo que los llevó a morir, si hubiera calificado por Dios, el Señor nos diría: esa persona no murió por amor, él murió por interés, él murió porque le convenía estar en ese lugar, y lamentablemente, ¿verdad?, terminó muriendo porque se metió en estas cosas. ¿Cuánta gente, hermanos, no termina, ¿verdad?, como una persona importante cuando realmente ni siquiera amaba al pueblo? Eso hay bastante. Y en el pueblo de Dios el apóstol Pablo está diciendo lo mismo. En algún momento puede parecer uno como alguien que se da por los demás, pero en realidad, ¿qué había en el corazón? Y el apóstol Pablo dice: aun si yo diera mi cuerpo para ser quemado, esto significa algo como morir por causa, ¿verdad?, de algo bueno, por el bien de otros. Pudiera ser que alguien haga eso, pero si no tiene amor realmente a la gente por quienes muere, de nada servirá en realidad. Entonces, es decir, no va a ser recompensado. Tal vez la gente lo aplauda, tal vez la gente, ¿verdad?, lo venere, como lo hacen con muchos hombres hoy reconocidos, pero hasta allá. O sea, delante de Dios no ganó nada, solo los aplausos de la gente que lo vio morir. Y eso, hermano, es algo de lo que Pablo está diciendo, que realmente las obras de Dios, o las obras que Dios espera que Él va a premiar, que Él va a recompensar, no simplemente es hacer, no es simplemente es hacer. Sería fácil si basta con que uno haga, ¿verdad? Y eso es lo que a veces muchos piensan en la religión. Muchas personas piensan que porque pueden y tienen cómo hacer un bien,
pues les es fácil y ya se creen salvos, ¿verdad? ¿Cuánta gente piensa, no, yo no voy a la iglesia, o yo no asisto mucho a la iglesia, o yo no me porto muy bien, pero yo aporto, yo pago, yo ayudo, yo doy las cosas, yo cualquier cosa, hay dinero, no damos, ¿no? Si fuera así, entonces le sería fácil para el que tiene poder, pero Dios no mira eso. Y esto es muy importante, ¿verdad? Para pensar cómo es la obra que Dios espera o que va a premiar. La obra que el Señor va a premiar primeramente debe ser hecha por medio de Cristo. Cristo es el que debe mover, hermanos, en el corazón del hombre el deseo de hacer un bien a su hermano, a su prójimo. Si Cristo no es el que está haciendo esa obra, entonces esa obra posiblemente tenga otro interés, no el amor verdadero. Entonces el apóstol Pablo dice acá, ¿verdad?, que no basta, hermanos, con hacer, no basta con entregarse hasta para morir. Si no tengo amor, de nada me sirve, de nada servirá delante del Señor, quiere decir Pablo, ¿verdad? Número 4, dice: las obras de oro y piedras preciosas, de las cuales está hablando aquí Pablo, son las hechas, hermanos, con justicia. Siempre en nuestro caminar, el creyente debe de ver caminar, hermanos, lo más justo que podamos. En toda nuestra vida Dios exige justicia. ¿Eres mototaxista? Considera, tal vez, ¿verdad?, a quién vas a llevar, hasta dónde lo vas a llevar para cobrarle. Ha habido personas, ¿verdad?, que te han llevado a una distancia y te quieren cobrar 50 pesos, imagínate. O sea, lo justo es que un mototaxista gane lo justo. También deben de ganar, ¿verdad? Pero tenemos que pensar eso. En cualquier trabajo tenemos que tratar de hacer lo más justo que podamos. Si somos personas que hacemos negocio, compramos y vendemos, siempre tenemos que tratar de ver ganar lo justo. Y hermano, nuestra vida no tiene que ver con solamente ir a la iglesia y barrer el templo o construir la casa de Dios. No, eso no es toda la obra. La obra de la cual está hablando aquí es el comportamiento también diario. Es cómo nos comportamos en nuestro trabajo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Estás haciendo lo justo con tus hijos? ¿Estás haciendo lo justo con tu esposa? ¿Estás haciendo lo justo? Etcétera. O sea, la obra que tiene el peso del oro y de piedras preciosas son aquellas que primeramente se hacen con amor y segundo, se hacen con justicia. Estas dos cosas, hermano, el amor y la justicia, hermanos, en el creyente es lo que realmente hace que una persona sea santa, ¿ok? No decimos la obra hecha en santidad, porque cuando usted hace las cosas con amor y con justicia, usted está practicando la santidad. O sea que estas dos cosas, si alguien actúa con amor y trata de ser lo más justo, porque digo eso, hermano, porque en realidad no podemos ser tan justos como Dios, en el sentido de que nosotros no podemos calcular exactamente, ¿verdad? Pero ahí tratamos de ser lo más justos, ¿verdad? Lo más justos. Y esa es la meta del creyente, esa es la meta de Dios para el creyente. Entonces, si queremos que nuestras obras realmente tengan el valor de piedras preciosas, de oro, trataremos de vivir lo más justo que podamos en todos los sentidos, porque Dios es así. Dios no se mete con que vengan al templo y compórtense aquí bien y hagan las cosas bien aquí adentro, sino el Señor con claridad nos ha enseñado de que la obra no solamente tiene que ver con dar caridad, tiene que ver con tu justicia en tu casa, en tu trabajo, en la calle, con todos los demás. Entonces las obras que tienen este valor que Dios va a premiar son aquellas, ¿verdad?, que llevan la justicia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el día que vayamos al tribunal, hermanos, de Cristo, vamos a darnos cuenta que muchos van a ser descalificados, aunque vimos que estaban haciendo, regalando,
dinero, apoyando aquí, apoyando allá y haciendo muchas cosas aparentemente, pero hay cosas que no se ven, ¿verdad? Que una persona haga algo con amor es algo que solamente Dios conoce el corazón. ¿Con qué corazón estás dando algo? Solamente Dios puede mirar realmente la intención de hacer las cosas justas, o las hicimos mal. En la mía Él lo ve. Y por eso es importante entonces, hermanos, que el cristianismo tiene que ver con esto. El cristianismo no es solamente ir a la iglesia. No, primeramente, si no vivimos en el amor y la justicia, no tenemos a Cristo. Es importante entonces que podamos darnos cuenta que Pablo está hablando de hacer las mejores obras que tengan ese peso. No se trata de quién corre más y quién puede más y quién es más abusado acá. No se trata de eso. Aquí es muy importante que tengamos un corazón de amor y justo, ¿verdad? El que dio un peso, que lo haya dado porque realmente eso es lo que puede dar. Si uno dio más, 20 pesos, pero lo dio porque le sobra, significa que lo que dijo Jesús, ¿verdad? En la hora de la ofrenda en el templo, dice: esta mujer, dice, ha dado más que todos ustedes. Le dijo al Señor aquellos días: porque ustedes han dado de lo que les sobra, pero esta mujer dio todo lo que él tenía. Esto era su sustento y lo dio. Entonces es muy importante notar cómo Dios es tan justo, hermanos, para juzgarnos. Que no quepa duda, ¿verdad?, de que Dios hará lo justo con cada uno de nosotros. Es decir, Dios no se va a confundir con nadie. Dios va a hacer lo justo en el día que juzgue a la iglesia. Estamos hablando del juicio de la iglesia, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermanos, que nuestra vida esté caracterizada, hermanos, por tratar de hacer lo más justo, ¿sí? Por eso cuando a veces nos piden, ¿cómo se llama? Hablamos a un hermano hacer algo, o le pedimos un favor, hermano. A veces me han dicho: hermano, dame 50 pesos. Pero sé que el hermano está diciendo 50 pesos, pero en realidad no es lo justo que vale lo que ha hecho, el esfuerzo que ha hecho por hacer ese favor que ha hecho, ¿verdad? No, pues hay que darle un poquito más. Es lo justo. Él quiere hacerte un favor, Él quiere ayudarte, pero también es bueno que en nuestra intención haya hacer justicia. Eso es lo que hace un cristiano para tratar de hacer siempre lo justo, ¿verdad? Bueno, entonces las obras, hermanos, las obras que Dios está pesando en su balanza no son las que vemos nada más, sino las que Él mira, donde hay amor y donde hay, ¿verdad?, justicia. Eso indica que está Cristo allá. Apocalipsis 19:8 dice: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor sabe que los santos tienen que hacer, tienen que obrar, ¿verdad? Aquí las acciones justas significa las obras justas de los santos. Así que la obra, hermanos, amén, hecha por Cristo en nosotros recibirá recompensa. ¿Ok? Entonces Cristo es el que está haciendo la obra. Por eso el fundamento debe ser Cristo, porque es Cristo en nosotros, ¿sí? Si fuera mi carne, si fuera yo, me conozco, sé cómo soy, sé que no haría tal vez algunas cosas, pero cuando Cristo, hermanos, entró en mi vida, entonces empezamos a hacer algo diferente. ¿Qué nos dio la capacidad de poder hacer algo? Cristo. Por eso cuando uno deja al Señor, se aparta de la palabra, deja de orar, uno empieza a endurecerse, hermano. Y si alguien con todo amor te servía, te ayudaba, te daba esto, te daba lo otro, solo deja que deje de orar, solo deja que véalo un poquito ahí apartado de Dios, y tal vez te vea morir y no te va a hacer caso. O sea, te va a ver que tienes un problema y se va a ir, porque dejó de tener la capacidad. Porque la capacidad de hacer esta obra es Cristo, hermano. Es Cristo mismo en nosotros el que hace esto. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que el fundamento debe ser Cristo. Si Cristo no está, entonces es pura paramaya, es pura actuación,
lo que estamos haciendo, no estamos haciendo nada real. Aquí vale la pena que sepamos que realmente estamos haciendo, hermanos, la voluntad del Señor. Y sigue diciendo entonces el texto, Corintios 3, estamos leyendo desde el 12, ¿verdad?, hasta el 15, dice así: si permaneciere la obra de alguno, sigue diciendo Pablo sobre este punto. Pablo está tratando este tema con los corintios, con la iglesia. Dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. Ya dijimos que la base es que tú creíste en Cristo, y sobre esa base empiezas a caminar, empiezas a portarte bien, empiezas a hacerle favor a los hermanos, a portarte correctamente. Como esposa te sujetas, como esposo tomas tu responsabilidad en tu casa. Todo eso, hermanos, es obra. Todo eso es parte de la obra que va a ser reconocida. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Como hemos dicho, hermanos, la salvación es por gracia, dice la palabra. No es de vosotros, para que nadie se alabe y diga: yo pude comprar mi salvación. Dice entonces Pablo aquí: no, estas obras sí tendrán recompensa. Claro, entonces la recompensa no es la salvación, porque si la recompensa es la salvación, entonces no es por gracia, sino por cuanto nosotros hicimos. Así que esta palabra recompensa que usa Pablo aquí nos deja ver la naturaleza del juicio que se nos va a hacer. No es un juicio donde uno saldrá llorando allí para irse al infierno. En ese juicio todos ganamos, pero unos saldrán más bendecidos. Y les voy a platicar más adelante con la Biblia de qué se trata esos premios. Algunas cosas muy hermosas que el Señor promete, hermano, a sus siervos, a sus hijos, aquellos que se esfuercen en la obra del Señor. Sí, pero por el momento dice aquí Pablo: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, que hizo, que corrió, que caminó, que hizo, se esforzó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, o sea, no pasa la prueba, sino que el Señor dice: todo lo que hiciste, Manuel, no tiene ni un premio. Así que ponte allá en la otra cola, en el otro lado. Nosotros vamos a seguir, ¿verdad?, premiando a aquellos. Y eso, hermanos, es parte, ¿verdad? Hay un texto que dice el Señor que nosotros, ¿verdad?, hagamos la voluntad de Dios. Dice: para que en su venida, dice así, no nos alejemos con vergüenza. Esa palabra no habla de ser separado para el infierno, sino habla de que quisiéramos estar allá para recibir algo y no. Imagínense cuando se está repartiendo cosas, algo, ¿verdad?, a una gente que tal vez estamos en la escuela y vemos que somos los mismos, todos somos alumnos o todos somos trabajadores, y resulta que estamos viendo que están repartiendo cosas y vamos y de repente digan: no, a ti no te toca. Es para aquellos que entraban temprano, es para aquellos que hicieron más. Se sentiría un poco avergonzado uno, ¿verdad? Yo creo que si yo sé que nunca hice algo así, mejor ni voy, mejor ni me presento, o mejor ni me acerco, ¿verdad?, hasta que me hablen, si es que me va a tocar. Pero seguramente muchos verán esto. Y dice aquí: si la obra de alguno se quemare, o sea, quiere decir no pasó la prueba, no tuvo recompensa, porque Dios no la miró como una obra, como el oro, como la plata, que realmente valen. Él sufrirá, dice aquí, pérdida. Y desde acá ya nos hace entender la palabra de que si hay pérdida, algo se ha de perder. No el hombre, no su alma, pero algo será menos en ese sentido, ¿verdad? Él sufrirá pérdida, dice, si bien él mismo será salvo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo deja claro, hermanos, que aquí no se está tratando de un juicio de condenación, sino dice acá, claro que va a ser salvo la persona. Sus obras van a ser puestas en balanza y va a decir: no recibes nada, ¿verdad? Creo que es como cuando vamos a empeñar o vamos a llevar oro
Nos ha pasado, en una ocasión a mí me pasó, llevé mi oro supuestamente y yo vi que a otro le dieron más y yo di una soguía. Y dice la persona, no, pues no, el tuyo no pesa, o sea, no tiene, es lata eso. No te puedo dar nada, prácticamente. Tristemente me agarré, lo tiré mejor. Y cosas así, ¿verdad? Entonces todos se presentarán con su obra pensando, ¿cuánto pesa mi obra, no? ¿Cuánta recompensa tendré? Y nada. Si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así, dice, como por fuego. O sea que ahí sí notamos, ¿verdad?, de que Dios nos dio la oportunidad de salvarnos, pero hay lugares especiales, hay honores, hermanos, que no vamos a recibir. Es importante que cada uno de nosotros procure hacer lo correcto, porque entre que uno dice, pues yo mejor pues no hago nada, de todo modo vamos a ser salvos. Bueno, ¿dónde sabes tú que vas a ser salvo? Ese es el problema. ¿Dónde sabes tú que realmente estás yendo por el camino cuando tú no sientes deseo de hacer nada por el Señor? Es peligroso porque puede pasar dos cosas: o eres una persona sin obras, o eres una persona que no eres salva. Y ojalá, ¿verdad?, todo el que piensa así entre al cielo. Pero el problema es que uno puede encontrarse con una sorpresa peor, ¿verdad? Sin embargo, cuando Pablo habla de los creyentes, de los que han creído en Cristo de verdad, dice acá, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok, entonces las obras, hermanos, del creyente construyen el templo de Cristo, ¿verdad? El Señor ha hablado todo esto, el apóstol Pablo ha hablado todo esto, haciéndonos saber de que al Señor le importa. ¿Y por qué va a haber pérdida? Porque Dios espera, hermanos, que realmente los creyentes obremos, vivamos obrando. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos en el principio de esta clase, ya semanas pasadas. Hay muchas razones por qué el Señor necesita a obreros, necesita personas que obren. Hay que dar testimonio, hay que predicar el evangelio, y todo eso lo hace, hermanos, la iglesia. Y aquí Pablo, ¿verdad?, habla en estos últimos dos textos que quiero leer, habla sobre la llamada de atención a aquel creyente que piensa que puede vivir sin hacer la voluntad de Dios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces la santidad, como ya lo dijimos, ¿verdad?, la santidad tiene que ver con el amor y la justicia, hermano. La santidad lo construye la persona que tiene amor y tiene justicia. La persona que vive en justicia y en amor es santo. No se puede ser santo y ser una persona que no ama o no quiere vivir en justicia. Lo justo, el apóstol Pablo dice acá, lo justo de la obra de cada creyente es que aprenda a vivir conforme Dios lo llamó. No nos olvidemos, dice, ¿no sabéis que somos templo de Dios? El templo de Dios debe permitir, hermanos, que el Espíritu de Dios obre, que el Espíritu de Dios haga su voluntad. Es decir, el creyente que no permite que Dios obre en su vida está destruyendo el templo de Cristo. Y el templo de Cristo no está hablando de este templo, está hablando de nosotros, está hablando de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser pasado por este tribunal. ¿Por qué? Porque la iglesia, Dios espera que la iglesia, hermanos, obre, que la iglesia transmita el mensaje, que la iglesia alumbre como la luz, que la iglesia sea la sal de la tierra, le dé sabor a las cosas de esta vida. Entonces, hermanos, Dios espera eso. Y Él dice, bueno, si ustedes creen que si obro bien y si no también, no, porque ustedes son el templo. Y es importante que dejen que el Espíritu de Dios haga esto. Si ustedes no lo hacen, así como ustedes están destruyendo mi obra, yo les voy a destruir en este sentido.
Y ya Pablo explicó, ¿verdad?, la naturaleza de la pérdida. Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, qué más consecuencias tiene eso. Pero en realidad el Señor hace un llamado a su iglesia. Pablo no le está hablando a los incrédulos, eso hay que entenderlo. Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. Y la iglesia de los Corintios son la iglesia de Cristo. Y nosotros, hermanos, somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos los de aquí somos la iglesia de Cristo? Así lo creemos. Creemos que desde que el día que le dimos nuestro corazón al Señor, somos el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo se llena del Espíritu Santo, se mueve por el Espíritu Santo. Si nuestra vida no se mueve con el Espíritu Santo, hermano, hay un peligro, posiblemente no somos salvos. Y eso es peor. Por eso, hermano, es importante que nosotros podamos permitir, dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. El Espíritu de Dios ha venido en nosotros para que nosotros aprendamos a vivir en justicia y en amor. Y eso, hermano, es santidad. Sí, y eso es santidad. Por eso el texto termina diciendo aquí Pablo: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Es importante, hermanos, amén, que sepamos esto, hermano. Sí, es importante que sepamos las reglas de Dios en la vida cristiana. Qué triste que alguien camine 20 años o toda su vida en el cristianismo y llegue al final de su carrera y resulte que se vaya al infierno, porque, hermano, nunca entendió nada de lo que Dios pide. Pero esto es lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Por eso Él dice que Él nos dejó mandamientos, estatutos, decretos, amados hermanos, porque eso significa obedecer en todas las cosas que Dios nos pide. ¿Sí? Porque es importante que hagamos esto y hagamos su voluntad. Entonces el Señor, más que darnos o darnos esta información para decir, entonces bueno, yo no hago nada, no pasa nada, entonces si yo no hago nada, no, sí hay un peligro. Realmente lo que Dios quiere hacer acá cuando Pablo presenta esto es animar a la misma iglesia a entender de que dejen de pelearse, ¿verdad?, en cuestiones de la obra de Dios. Cada uno haga su parte, haga lo que le corresponde, haga lo mejor que pueda. ¿Por qué? Porque Dios al final va a pagar a cada uno según sus obras. Así que, hermano, la invitación del Señor, ¿verdad?, es que en todo este estudio que estamos llevando, es que entendamos realmente cómo funcionan las cosas en el camino de Dios. Te esfuerzas a orar, te esfuerzas a leer, te esfuerzas a obedecer al Señor, hermano. ¿Qué está pasando allí? Bueno, esta palabra nos deja ver que es importante y es agradable al Señor si nosotros nos esforzamos. Así que esfuérzate y sé valiente, como dice el Señor, y no desmayes. Amén. Aunque muchos vuelvan atrás, Josué dijo, ¿verdad?, esa palabra, ¿verdad? Ustedes piensen lo que van a hacer o hagan lo que vayan a hacer, le dijo al pueblo en un momento, dice Josué, pero yo y mi casa, ¿verdad?, serviremos a Jehová. Es muy importante lo que tú decidas hacer con tu vida, con tu casa, con tu cuerpo, con tu alma. Es muy importante lo que tú decidas hacer. Lo que hagan los demás tendrá su consecuencia. Cada quien tendrá su consecuencia, hermano. Pero ¿qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu alma? Es muy importante. Decídalo y busca al Señor.